Hola a todos, bienvenidos a la clase magistral titulada Gestos políticos, cuerpo, espacio y cotidianidad en el video y cine experimental, realizado por mujeres, a cargo de la investigadora e historiadora del cine Laura Gómez Vaquero. Hoy nos acompañaba también Fernanda Mancilla, secretaria ejecutiva del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual del MINCAP, pero por problemas de salud no podrá estar hoy con nosotros. Les comento también que al finalizar la clase se abrirá un espacio de preguntas para ustedes. Lo pueden hacer por chat o directamente por el micrófono, como les sea más cómodo. Así que bienvenida Laura, muchas gracias por ser parte de esta segunda edición de Cine en el Borde y cuando quieras podemos comenzar. Muy bien, pues muchas gracias, Luciana, y muchas gracias, María, por invitarme a impartir esta clase magistral. Gabriel, gracias también por estar aquí supervisando. Y bueno, pues estoy encantada de estar. Espero que lo que traigo preparado os resulte interesante. Voy a tutearos directamente. Y bueno, he preparado un documento para compartir y también voy a disponer links directamente, puesto que se trata de esta sesión virtual, digamos, links que nos conducen a aquellas piezas que quiero que tengamos en cuenta y sobre las que hablaré. Lo que haré será disponerlas en el chat y al mismo tiempo las lanzaré yo desde aquí. La idea es que vaya bien la reproducción, pero bueno, me interesa que quizá también vayáis reuniendo esos links por si en algún momento queréis volver a visionarlos. Bueno, pues si os parece entonces voy a compartir directamente pantalla ya. Y aquí está el documento que os comentaba, pero bueno, me interesa partir de aquí. Y voy directamente ya. Aquí no os veo demasiado, así que bueno, espero que aparezca el chat en algún momento, sí. Pero bueno, en principio voy a hacer, creo que es más cómodo que vaya directamente a la sesión, a impartir la sesión y después ya, como ha comentado Luciana, ya tendremos ocasión de a lo mejor comentar alguna cosa, ¿no? Así que directamente voy a comenzar. Y en realidad yo creo que debo comenzar por el título, que es un poco largo, pero últimamente estoy como muy... tiendo mucho a la concreción quizá, entonces, y aportar la mayor información posible, así que creo que quizá podemos empezar por ahí. Me gustaría hacer una introducción precisamente sobre estos términos que aparecen, que son sobre los que vamos a estar rondando, en especial gesto, cuerpo, espacio y cotidianidad, gesto luego político, obviamente vamos a ver. Y luego ya pasaremos a hablar de una serie de trabajos que creo que plantean de manera interesante toda esta cuestión, gesto, cuerpo, espacio, cotidianidad, en los ámbitos latinoamericano y también teniendo en cuenta sobre todo también la parte de España, que es quizá sobre la que más he trabajado. Aunque también habrá comentarios acerca de, incluso partiremos quizá de casos de fuera de ese ámbito, puesto que quizá esta sesión lo que sí que plantea es la cuestión de cómo en el vídeo y cine experimental realizado por mujeres, de los momentos en los que nos vamos a mover, que son los años 60-70 y luego la actualidad, digamos, donde creo que igual vamos a estar viajando en el tiempo de manera un poco sincrónica. En realidad va a ser una aproximación sincrónica. Bueno, pues digamos que he percibido en el vídeo y cine experimental realizado por mujeres una atención especial a estas cuestiones, y eso es lo que va a guiar un poco esta sesión, ¿no? Podemos empezar por la idea, por este concepto de gesto, ¿no? Ligado también además al arte, obviamente, ¿no? Fijaos, empezamos por aquí, el gesto, cuando la imagen habla. Y es curioso esta idea, ¿no? Que no es mía, sino que es una idea expresada por André Chastel,
en su publicación El gesto en el arte, que es un investigador francés, un historiador del arte, que en esta publicación en realidad se ocupa de una época muy concreta, que además desde luego pilla lejana respecto a lo que nos vamos a encontrar aquí y sobre lo que vamos a hablar, que es el Renacimiento. Y sin embargo, me permite plantearos ya una cuestión que tiene que ver con cómo el gesto en realidad es una a través de la que la imagen puede hablar cuando ésta no tiene voz, vamos a decirlo así. Y él en concreto pone diversos ejemplos y diversos casos acerca de la presencia de gestos y los analiza de una manera que me parece bastante interesante. En este caso, por ejemplo, alude al gesto de la mano de este personaje, ¿no? Y lo que queda muy evidente en este libro es cómo el gesto en la pintura del Renacimiento sirve para trasladarle al espectador una idea determinada. En este caso, por ejemplo, este personaje está dando la bienvenida al joven que aparece por la izquierda, y esto quiere decir que en la pintura del Renacimiento, como ya se sabe en realidad, había una serie de códigos visuales en los que el gesto era algo muy importante y que permitía también lanzar una serie de mensajes acerca de qué es lo que estaba sucediendo en la escena representada. En esta época, estos códigos visuales estaban sujetos a una gran rigidez normativa, podríamos decir, en cuanto a normativa me refiero en cuanto a un código de normas también, em, y sobre todo porque mucha de la obra además surgía de la institución eclesiástica y en ese sentido, bueno, digamos que la institución eclesiástica debía controlar de qué manera, incluso por ejemplo, hay otro texto también de otro historiador francés que habla de cómo había textos en la época donde se daba un listado de los gestos que debían realizar los oradores y predicadores de la época. Y ese texto, que quizá conocían también incluso los artistas, pudo también haber influido en la pintura, ¿no? Pero desde luego eran gestos muy concretos. Vemos este gesto repetido en muchas otras pinturas de la época y cada caso es diferente. Siempre hay que pensarlo y analizarlo desde su particularidad y no confiarse en que van a tener todos un mismo significado, pero sí que es verdad que en estos momentos es algo muy codificado, ¿no? Es una convención, está lleno de convenciones, ¿no? Los gestos son convenciones visuales también, como el resto de elementos de la pintura de la época, ¿no? Pero aún así, digamos, después de esto vamos a dar un gran salto, pero me interesaba esta idea del gesto imagen que habla, ¿no? Y vamos a dar un salto hasta, hasta ya el siglo XX, que es en realidad lo que nos interesa, donde tenemos esta película de Stella Simon y Miklos Bandi de los años 20 y por lo tanto de la época de la vanguardia, donde, como sabemos, la vanguardia en realidad ya es casi como un producto de ese proceso de secularización del arte, ¿no? Y por lo tanto, digamos que hay esa separación entre el arte y, en concreto, he mencionado antes la institución eclesiástica, por ejemplo, ¿no? El arte quiere ser arte por sí mismo, ya no quiere, no quiere estar sujeto ni siquiera a la realidad existente, al mundo natural, que se diría en el Renacimiento, en fin, digamos, y por tanto el gesto en estos momentos, y esto se percibe en esta época, se forma parte de ese proceso en el que se intenta vaciar, vamos a decirlo así, hacer que se vacíe, el gesto se vacíe de todo ese contenido al que me he estado refiriendo anteriormente, ¿no? Todo ese contenido muy convencional, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en ese sentido, esta película, por ejemplo, que la tenéis disponible en internet, así que os voy a poner aquí el... Ay, Dios. A ver, ay, lo que no recuerdo, perdón, os voy a mirar un momentín
porque, a ver, bien, aquí, perdón porque no recordaba. Bien, ahí lo tenéis. Bueno, esta película que está aquí en realidad, voy a lanzarla, pero bueno, la voy a poner sin sonido, realmente no tenía sonido, aunque sabemos que luego en directo esto sí cambiaba, ¿no? Pero en esta película lo que intenta hacerse es construir una historia, vamos a decirlo así, una historia en el sentido de, bueno, cine, ¿no? El cine es tiempo también, donde únicamente los personajes son manos. Esto se convierte realmente en una coreografía de manos que desde luego, vamos a verlo por aquí, digamos, ahí ya estamos eliminando también una serie de particularidades, ¿no? Que, por ejemplo, el rostro expresa, el rostro es muy expresivo y quizá nos lleva a pensar en esta cuestión de la psicología de los personajes. Y aquí en realidad lo que tenemos es una coreografía de manos que van moviéndose y van componiendo la escena. No voy a detenerme demasiado porque en realidad nuestro objetivo es otro. Lo veis, por ejemplo, aquí. Desde luego, André Chastel me interesaba también porque prestaba atención, decía que en la pintura del Renacimiento las manos eran una parte clave a la hora de la expresión de ese mensaje que se quiere lanzar y de las pistas acerca de cuál es la historia que se está desarrollando, ¿no? Y es verdad que aquí eso también quizás se manifiesta. Obviamente el rostro siempre tiene una mayor carga psicológica, pero en este sentido las manos, desde luego, también aportan, ¿no? La cuestión es que... Bien. Vamos a volver aquí. La cuestión es que esta película es curioso porque, bueno, el compositor de la música de la película que se proyectaba en directo, que se ejecutaba en directo, dice que en realidad, fijaos lo que dice, que es lo que me interesa, ¿no? Dice, la película es un estudio en pura abstracción y que por lo tanto resultó un poco un fracaso porque la gente esperaba una historia, ¿no? Digamos. Y que resulta un poco larga. Lo que me interesa aquí sobre todo es esta idea, ¿no? Cómo en la vanguardia se intenta un poco vaciar también, aunque esto es contradictorio aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo las manos están intentando contar una historia. En realidad el subtítulo de la película es La vida y los amores es decir, un poco al estilo de las historias convencionales con personajes convencionales, vamos a decirlo así. Pero bueno, el caso es que sí que es verdad que el resultado resulta una coreografía de manos y en ese sentido aparecen los gestos de manera más evidente, ¿no? Y autónomos, separados del resto, ¿no? Del cuerpo de manera evidente. Pero bueno, vamos si queréis a ya acercarnos a la época que nos interesa, en el sentido de que lo que pasa durante nos resulta importante a partir de esta época, en la primera mitad del siglo, hay una serie de estudios que creo que resultan muy importantes para lo que vendrá después. Y me refiero sobre todo a estudios como el de Merleau-Ponty, que lo tenéis, estoy compartiendo, sigo compartiendo, sí, esto siempre, bien, quería asegurarme, perdón. Bueno, pues estudios como el de Merleau-Ponty, que veis en realidad aquí he tomado alguna nota, tampoco vamos a introducirnos en él, pero bueno, habla de fenomenología de la percepción y le interesa sobre todo observar cómo el cuerpo, dice, es el quicio del mundo. Tengo conciencia del mundo por medio de mi cuerpo. El cuerpo se entiende como un nudo de significaciones vivientes, tal y como dice ahí, y en ese sentido propone una analogía además con la obra de arte, lo que resulta bastante interesante desde nuestro punto de vista de lo que nos interesa. Pero bueno, ya digo, no puedo meterme ahí. La cuestión es que hay una serie de estudios como el de Merleau-Ponty, que van en la línea de la fenomenología de la percepción, que consideran el cuerpo como
un instrumento de conocimiento, como algo activo en la creación de conocimiento, perteneciente al mundo y a través del cual el sujeto desarrolla un conocimiento determinado, ¿no? de aquello que lo rodea y de sí mismo. Esto lo hace a través, además, dice, de la palabra, pero también del gesto. En ese sentido me interesa, ¿no? Y me interesa también que ya es posterior, ya es contemporánea a la época de la que sí que vamos a hablar. Me interesa también Julia Kristeva, que en un texto de semiótica, bueno, una parte, un capítulo del texto más amplio, que se titula El gesto práctico comunicación, le interesa analizar el gesto, tal y como plantea en el título, pensado como aquello que en realidad no ha tenido suficiente atención por parte de otra serie de investigadores. Ella sí hace en este texto como una genealogía de aquellos que sí que se han ocupado del gesto, que han mostrado interés por ese estudio, y propone a los estructuralistas, por cierto, que quizá también se debería tener presente. Lo que dice Kristeva es el interés que se ocupa de estos que os comento, ¿no? De esta gente que sí que se ha ocupado del gesto de una determinada manera y que muestra además esto que dice ella, forma parte de este pensamiento antinormativo. Dice, el interés que el pensamiento antinormativo ha sentido siempre por la gestualidad, y más que nunca tras el corte epistemológico de los siglos XIX y XX, cuando a través de Marx, Nietzsche, Freud y determinados textos denominados poéticos, tiende a evadirse de las rejas de la racionalidad logocéntrica. Sujeto, discurso, comunicación. Bueno, esto lo que quiere decir básicamente, ella identifica dos tendencias, una dentro de los investigadores, una que lo que hace es primar el discurso verbal, considera la voz como el instrumento de expresión de un mundo fenoménico, de una voluntad y de un sentido, y donde ahí se considera la gestualidad como algo que es redundante, que es secundario quizá, y ella identifica otros investigadores que sin embargo trabajan sobre la gestualidad y que no consideran que la gestualidad sea algo secundario de la expresión verbal, digamos, ¿no? Y es en ese lugar donde ella se sitúa también. Bueno, esto es así lo más complejo que vamos a plantear en realidad, y solo estoy dando así como unas pinceladas, porque lo que sí que hay que mencionar desde luego para entender lo que ocurre en los 60, 70 y posterior, en la actualidad, es cómo durante esas décadas hay un desarrollo de la acción en el mundo artístico que yo relaciono con estos estudios previos de fenomenología de la percepción. También está por ahí en los años 30 John Dewey, por ejemplo. La cuestión es que sí que va a haber una atención importante, y aquí estoy ya en realidad haciendo un repaso, si os fijáis, a estos términos, ¿no? Hemos hablado de gestos, ahora procedemos a hablar de cuerpo, está gesto ligado a cuerpo, obviamente, y el cuerpo va a ser uno de los medios más importantes de la expresión artística durante los 60 y 70, que además va a comportar un tipo de cuestionamiento del arte, o más bien va a implicar un cuestionamiento de la posición tanto del artista como del espectador y del participante, digamos. O sea, es más bien espectador-participante, ¿no? En cuanto al espacio, obviamente, si hablamos de cuerpo, también estamos hablando ya de espacio, pero en términos generales también en estas décadas el espacio es importante en el sentido de que el arte se expresa también por medio de él, a través en concreto de propuestas instalativas, intervenciones en el paisaje, por ejemplo, el site-specific art, el arte pensado para espacios determinados, que en muchas ocasiones además estas dos tendencias vienen a cuestionar también el propio espacio natural, supuestamente natural de la obra artística, ¿no? Y la propia obra, pero bueno, que es el espacio del museo y de la galería.
Y por último, esta cuestión de la cotidianidad, que es la que me faltaría plantear o comentar más bien en relación a lo que vamos a ver a continuación, que ya nos meteremos en cosas más concretas, también es esta cuestión de cómo en estas décadas, a partir de estas décadas, aunque ya había antecedentes de todo esto, pero bueno, sobre todo a partir de los años 50 y 60, va a haber también una importancia clara de la cuestión de la cotidianidad, planteada además como en términos también políticos incluso, ¿no? Desde luego aquí habría que traer a colación la expresión lo personal es político, donde también esto involucra entonces los espacios privados, vamos a pensarlo así, los espacios que tienen que ver a lo mejor con la vida familiar, la vida privada incluso, pero también en estos momentos hay una tendencia del arte a intentar acercarse a la vida cotidiana. Hay acciones, de hecho, como sabéis, que lo que hacen es utilizar, apropiarse de objetos cotidianos, digamos un plato, y recontextualizarlos en otro espacio y construir un escenario en torno a ese objeto que lo reactive y que le dé un uso totalmente diferente, ¿no? Y entonces estamos hablando aquí de apropiación. En un momento, por cierto, en el que, cuidado, claro, los objetos aparecen y de la cotidianidad aparecen, y la cotidianidad aparecen de manera abundante en la publicidad. Obviamente pensamos sobre todo en la televisión, que además también se introduce en esos espacios familiares, privados, y bueno, y luego ya sabéis que surgirán también obviamente críticas a esta cuestión de la existencia de objetos para el consumo en realidad, digamos. Y bueno, pues este sería un poco el contexto. Falta mencionar, sí que no quiero terminar esta introducción sin mencionar a Michel Foucault, quien también plantea cuestiones en torno al cuerpo desde la idea del cuerpo como un objeto, un producto dominado, sometido, al que él denomina como un poder disciplinario en su texto Vigilar y Castigar, Nacimiento de la prisión del año 75, y digamos que es un cuerpo sometido dentro de y que funciona dentro de las estructuras de poder. Que además estas también controlan la cotidianidad, por cierto, de los sujetos, ¿no? Para que además se conviertan en cuerpos productivos, digamos, ¿no? Bueno, este es un poco el contexto. En realidad, en los 60 y 70 aparece todo esto, pero desde luego va a continuar hasta la época actual. No vamos a poder llegar a las últimas novedades respecto a todo esto, y me refiero en concreto a situarlo dentro de este nuevo contexto de las nuevas tecnologías, etcétera. Ya era demasiado, creo que fui demasiado ambiciosa. Entonces, en lo que nos concierne es el vídeo y cine experimental realizado por mujeres. Me gustaría también mencionar únicamente ya la importancia también de la tecnología. Está dispuesta aquí, vídeo y cine. Dos tecnologías diferentes, pero desde luego accesibles en formatos determinados. La tecnología vídeo lo era en cuanto que apareció, pero el cine en formatos como el 16 milímetros, el Super 8, el 8 milímetros, son también accesibles. En ese sentido, quizá, bueno, quizá las mujeres tuvieron también más posibilidad de acceder a estos ámbitos, ¿no? Y a estos medios de expresión. Y como digo, en estos momentos surgen trabajos que exploran el cuerpo y el espacio desde lo cotidiano, para confirmar miradas críticas sobre el mundo, pero también sobre sí mismas y también sobre el propio arte, que eso también resulta interesante, ¿no? Bueno, el arte o cine, o expresión, o creación audiovisual, digamos, ¿no?
Bueno, creo que he hecho ya la introducción. Vamos, si os parece, a empezar por ver algunas de estas propuestas que también he distribuido como en 3 grupos, ¿no? Para un poco ordenarlo. Bueno, empezamos, si os parece, por estas propuestas en las que las mujeres artistas y cineastas utilizan materiales, herramientas relacionadas o involucradas en labores supuestamente femeninas, supuestamente digo, pero sí que lo eran, es decir, durante a lo largo de la historia eran labores vinculadas a la mujer. Y empezamos, si os parece, en realidad, ¿veis? Vamos a empezar desde fuera, bueno, pues por Joyce Wieland, que es una cineasta y artista que estuvo cercana al cine estructural, pero que, digamos, planteó novedades con respecto a este tipo de cine. Y ella, tal y como os dispongo aquí, trabajó con formatos o realizó prácticas, recuperó prácticas que estaban vinculadas al ámbito femenino, al ámbito, bueno, pues que correspondían a la mujer, que era en concreto la creación, la costura, diseño, etcétera, de colchas. Que eso, al parecer, dentro de las familias era una tradición, ¿no? Además, la creación de colchas, donde incluso en ocasiones se está contando la historia de la propia familia. Bueno, esta era una práctica que estaba dentro del ámbito doméstico y en realidad ella la rescata para trasladarlo al ámbito de, como veis a la izquierda, de la galería. En concreto, a la izquierda hay una exposición que realizó, que en realidad viene a ser una retrospectiva. Creo recordar que es la primera retrospectiva, aunque esto de la primera siempre hay que revisarlo, pero la primera retrospectiva que hace la National Gallery de Canadá a una mujer canadiense, que es ella. Y bueno, pues ahí veis que también están expuestos, pues como si fuera, dijéramos, como entre la alfombra, tapiz, digamos, ¿no? Colgados en la pared. Ella recupera esta práctica y transforma, digamos, la plantea de manera política. Esta expresión de Reason of a Passion es una expresión que lanzó el primer ministro de Canadá, el elegido primer ministro de Canadá, creo recordar que bueno, poco antes de que ella hiciera esta colcha en realidad. Y bueno, pues un ministro que en principio, digamos, sobre el que ella tenía bastantes expectativas, luego ya hubo cierto desengaño, pero digamos, esta es una expresión que él lanzó en uno de sus mítines y ella la recupera para plantear una cuestión nacional, vamos a decirlo así, utilizando una práctica femenina ligado a la mujer en realidad, y eso es lo que resulta interesante. No quiero detenerme mucho en estos ejemplos, en estos casos que elijo para que veamos que en realidad estas prácticas han circulado por diversos espacios y por lo tanto igual vamos a tener una mirada transnacional en el sentido de que vamos a ver cómo aparecen prácticas que tienen algo en común entre sí, aunque desde luego hay que tener en cuenta las circunstancias sociales, políticas, culturales, etcétera, de cada lugar de donde aparecen. Y bueno, pues tenemos este ejemplo de Joyce Wieland, pero también me interesa esta otra propuesta que ella hace, que además es ya cinematográfica y que os voy a compartir lanzándolo aquí. Es esta película que ella hizo que se llama Han Tintin, donde, mientras voy a hablar, espero que se vea bien, que se reproduzca bien, me decís si no. Bueno, aquí lo interesante es que ella utiliza las imágenes que grabó en un centro educativo para jóvenes pertenecientes al ámbito rural, en su mayoría negras. Vamos a ver esos cuerpos que aparecen, que además esto es una pieza también muy gestual, por cierto, porque lo interesante son los gestos que aparecen de estos personajes. Bueno, pues fue allí a grabar junto con una compañera. Como veis es muy rítmica, en realidad esto tiene que ver con el estructural que os comentaba, pero bueno, me interesa sobre todo cómo aparecen, ella capta estos pequeños gestos y acciones que no terminan en realidad,
que aparecen y desaparecen, dándole, desde luego, como digo, un ritmo muy particular a la pieza, al igual que el color que está utilizado para dar ritmo. Y estas jóvenes estaban en este centro educativo para aprender mecanografía. Y digamos que ella dice algo así como que ella lo que le interesa es captar estos gestos al margen de esa norma de tenéis que aprender mecanografía, digamos, son estos momentos en los que son momentos de todo, que captan todo tipo de expresiones, ¿no? De alegría, en realidad también de aburrimiento, también vemos, o sea, una gran variedad de gestos, pero que, digamos, es una mirada bastante positiva, ¿no? De esto, de escapan a ese control, ¿no? De esta institución a la que han acudido para... Bueno, esto resulta interesante, pero lo que me interesa aquí, que estamos hablando de materiales y de herramientas así vinculadas a la mujer, es el uso que ella hizo de aguja de coser para atravesar la película. Obviamente estamos hablando de un formato de película analógica y entonces hay momentos, a ver si aparecen de pantalla, ahora se percibe mucho el ritmo, de pantalla en negro y en esa pantalla aparecen agujeritos y ella lo que hizo fue agujerear la película. De nuevo está recuperando una práctica que podemos considerar también, digamos, en cierto modo, entonces, en ese sentido, desde luego, minusvalorada por la expresión artística, por ejemplo, ¿no? Y la recupera y la inserta en su obra, de diferentes maneras, como vemos, ¿no? Pero todo manual, desde luego. ¿Veis? Esos son los agujeritos a los que me refería. Bueno, me interesaba de esta... Ay, Dios, aquí. Me interesaba hablar, introducir esta cuestión y ver que, bueno, pues por ejemplo en Canadá esto se está haciendo, pero claro, desde luego también tenemos que hablar de Cecilia Vicuña, que ya supongo que la conoceréis, pero bueno, me interesa por lo menos traer también a quizá un caso que no es tan habitual mencionarlo cuando se habla de su obra, puesto que es verdad que ella ha trabajado mucho con el quipu, ha sido una gran estudiosa y lo ha también de nuevo, digamos, reactualizado, ¿no? O recontextualizado. Y bueno, eso resulta muy interesante, desde luego, pero bueno, a mí me interesa también traer a colación, puesto que hablamos de gestos políticos y estamos hablando de la recuperación de estas prácticas ligadas a la mujer, ¿no? Como un gesto político. Bueno, pues en realidad lo vamos a ver también aquí en este caso que os traigo, que es este estandarte que realizó junto con otro compañero que se denominó dentro del grupo en el que ella se integró, Artists for Democracy, bueno, que obviamente lo que reclamaban era eh, atención hacia lo que estaba sucediendo en Chile en esos momentos. Y bueno, lo que hace es estandarte junto con la ayuda de este otro compañero que aparece a la izquierda, compañero artista me refiero, Eh, y para el que además también le cose este chaleco. Las dos obras están planteadas a partir de figuras diseñadas por la propia Cecilia y ella tejió este chaleco. Y digamos que ella, por lo tanto, está de nuevo también trabajando con un tipo de trabajo que aquí es verdad que no únicamente hay que vincularlo a la mujer, sino que desde luego también hay que vincularlo a la comunidad indígena, de la que ella también era conocedora. Como vemos, aquí de nuevo insisto, son prácticas que aparecen en estos momentos, pero que es verdad que en cada lugar hay que considerarlas de manera diferente, ¿no? Y por eso es por lo que comento esto ahora, ¿no? Porque aquí hay que integrar ese otro elemento, ¿no? Que creo que es básico. Ella dice, con respecto al chaleco, que me interesa especialmente, como veis, dice, tejí este chaleco para John Tucker en homenaje a su estandarte. Aparece la nieve en las montañas, la cordillera de los Andes, y las estrellas, la Cruz del Sur. En el frente está el sol de la fundición. El obrero está echando el mineral en el crisol.
una lámpara y 3 fusiles. Bueno, supongo que la conocéis, pero quiero mencionarla, aunque sea, esta película que realizó, que se llama Paracas, que os voy a pasar el link, que está disponible también online. Ay. Lo paso por aquí, por el chat, si os parece. Y bien, bueno, pues esta película la realizó también a partir de un textil existente en el Museo de Brooklyn, del textil Paracas, de más de 2000 años, de hace más de 2000 años. Y lo que hace ella es volver a la vida, que vuelvan estas figuras de estos 4 campesinos que aparecen en ese textil, que vuelvan a la vida, ¿no? Para reivindicar además también, bueno, la propia comunidad y el propio conocimiento y el saber desarrollado por esta comunidad indígena, sobre todo especialmente en lo que se refiere a los sistemas de irrigación, bueno, y a muchas otras cosas, ¿no? Esa os la dejo, no voy a proyectar aquí ningún fragmento, pero bueno, si no la conocéis os recomiendo que la veáis, pero la dejo de momento para continuar con la exposición. Y puesto que estamos hablando de aguja y de coser, pues también habría que mencionar la presencia de la máquina de coser como un objeto que también es utilizado por, en este caso, la artista escocesa Annabel Nicholson, esta artista que estuvo involucrada en la London Filmmakers Cooperative en los años 50 y 60, y aquí lleva a cabo una performance cinematográfica, lo que se denominaría por lo tanto entonces cine expandido también en cierto modo, con una máquina de coser, esta que tenemos aquí. Estas son las imágenes que pertenecen a esa performance. En ella lo que hace es establecer una analogía entre el tiempo cinematográfico y de vida de la película, analógica de nuevo, y el tiempo de ella misma y de su imagen en la pantalla. La película va pasando por el proyector, pero antes ha pasado por la máquina de coser Singer, la marca habitual, que lo que hace, por lo tanto, es ir también de nuevo agujereándola. Y eso va a hacer que vaya poco a poco desintegrándose, digamos, estropeándose. Al tiempo que la imagen del artista proyectada en la otra pantalla, esta performance está conformada por 2 pantallas y 2 proyectores, vaya también desapareciendo. Por lo tanto, es una reflexión acerca del tiempo, aunque también acerca de los propios medios que ha utilizado, del proyector, desde luego fílmico, y luego de la máquina de coser. Hay una estudiosa de la artista, Felicity Sparrow, que ve en esta analogía dispuesta entre el proyector cinematográfico y la máquina de coser, bueno, pues una también puesta en evidencia por parte del artista de una industria, la fílmica, en la que predomina el ámbito, bueno, los hombres, y un espacio, el de la máquina de coser, donde predominan las mujeres. Lo público, lo privado, bueno, esa sería un poco la analogía. Os he puesto también aquí arriba una serie de otra obra suya, Slides, que en realidad, digamos, es una película, donde recupera fragmentos de obras previas suyas, y lo que hace es integrarlas mediante la copiadora óptica con un resultado final previo, resultado de haber estado manipulando ese material, haberlo cosido, entre otras muchas cosas, pero de nuevo está aquí involucrada la idea de la aguja y el hilo, ¿no? Digamos. Pero bueno, entonces os la quería mencionar. Pero la cuestión es que esta analogía entre proyector cinematográfico y máquina de coser también se encuentra presente en una propuesta más actual, como veis, de 2019,
realizada por el dúo Prismáticas, que son dos españolas, Pilar Monsell y Eitziber Olascoaga, que gracias a las residencias de la Mostra S8, que es la Mostra de Cine Periférico de La Coruña, que se celebra una vez al año, el S8, dedicado en especial a este tipo de propuestas aquí en España, pues pueden desarrollar este proyecto en el que lo que se proponen, y cito textualmente, leo, se proponen recuperar los gestos del trabajo con una y otra máquina. Al ponerlos juntos, se hace muy evidente esa relación perdida. Una relación que ya había manifestado Alexander Kluge, el cineasta, y bueno, teórico podemos decir, porque entre la cámara y el proyector de cine. Cuando surgieron como máquinas, digamos, cuando aparecieron como máquinas en el mercado, ¿no? Y dicen, los gestos son tan similares en una y otra que si los ves sin la máquina podrías incluso confundirlos. Digamos que parten de esta idea para, como digo, también establecer una reflexión acerca de la presencia de las mujeres tanto en la industria textil como en la industria cinematográfica, aduciendo que en ambas es una presencia precaria, podríamos decir, ¿no? En la primera precaria, en la textil precaria, en la segunda menor de lo que debía y también precaria. Y digamos que para la performance, en realidad esto está planteado como una performance, ahora os pongo un fragmento, construyen un proyector de 16 milímetros, bueno, no lo construyen, tienen un proyector de 16 milímetros, pero lo intervienen para incluir piezas de máquina de coser. Y vamos a ver si os parece el fragmento para que nos hagamos un poco una idea. Bueno, os lo paso por chat. Ahí va. Y vamos a ver un poquito. El aparato fotográfico que los hermanos Lumière en Europa y el empresario Edison en los Estados Unidos inventaron casi al mismo tiempo era una cámara y a la vez un proyector. El instrumento combinaba el principio máquina de coser con el principio bicicleta. Todo el resto es técnica fotográfica. Memoria técnica de fabricación del prototipo 01. Proyector Singer Graflex, modelo 0820, número de serie 0820-00648. Análisis que postula la existencia de un totalitarismo de los aparatos ser vista necesariamente como una relación social. Desde lo más profundo de mi ser, puedo decir que cada fibra de mí se revelaba, aunque fuese en silencio, durante cada una de las horas que pasaba sentada cosiendo guantes, por un salario miserable que después de ganar nunca podía ser mío. No había engaño, juramento en falso. La torre de Babel cayó una vez y por siempre la luz bebió de mi cuerpo. Esta es la guerra de las imágenes. Somos la hoja espinosa que protege a las flores de lenguas púrpuras. Una a la otra. Bueno, espero que se haya escuchado bien. Vale.
Dentro de esta sería, esta sería una propuesta realizada, como digo, en un contexto muy diferente, en un contexto en el que además, al menos en España, pero desde luego también hay evidencia de que fuera de España, se está también recuperando el uso de película analógica y de proyectores y cámaras analógicas, toda una cultura del Super 8, del 16 milímetros, que está cobrando bastante fuerza, y hay un tejido además, como vemos, ¿no? Os he mencionado esta residencia del S8 donde se plantea esta condición, digamos, ¿no? Bueno, os comentaba que había que tener en consideración de dónde surgen las propuestas, y eso es clave en estos dos casos que quería comentaros. Me tendré menos en realidad, puesto que, digamos, aquí también está presente esta idea de costura, pero desde luego hay que tenerla un poco diferente, ¿no? Hay que tenerla en cuenta de una manera un poco diferente. Puesto que forma parte de todo un desarrollo de obra en un contexto muy determinado, y que desde luego pues, tiene que ver con la situación sociopolítica del país, y en este caso pues obviamente hablamos de nuevo de Chile, que seguramente la conoceréis, y aquí estamos hablando de esta sutura que en realidad se propone como un trabajo donde el sentido está dislocado, vamos a decirlo así. La imagen que aparece de este cuerpo son imágenes juntadas por esta cicatriz, y son imágenes rescatadas de otros lugares de la prensa para darles un sentido bastante diferente al que tenían originalmente, y se basa en este personaje mitológico de Limbunche, ¿no? Que es este personaje que sufrió la costura de los orificios de su cuerpo para que se convirtiera en un sirviente de brujos. Y aquí tenemos, digamos, se está estableciendo una analogía también con el cuerpo doliente de la nación, podríamos decir, de una parte de la nación, expresando, por lo tanto, la violencia social ejercida por el Estado en esos momentos. Por lo tanto, desde luego, podemos pensar en la aguja, el hilo, la idea de coser como una práctica femenina, pero desde luego no es siempre ese el objetivo de las artistas, tal y como comprobamos. Bueno, y tampoco lo es del todo la propuesta de Leticia Parente en marca registrada, por ejemplo, del que os voy a pasar también el link. Veamos. Aquí va. Y vamos a verlo mientras. Esperad un momentín porque aquí no me permite hacerlo. Vale. En este caso, pues es una brasileña, donde bueno, tiene bastante en común con muchas otras piezas de vídeo que aparecen en estos momentos, en los años 70, 70, con influencia vídeo, donde aparece el propio cuerpo de la casa, ¿no? Frente a la cámara. Es una pieza en la que no hay cortes, donde las figuras Laura, sí, disculpa, es que el sonido de Vimeo es muy fuerte y no te ya lo escuchamos. veo. Vale, es que no sé. Sí, perdón. A ver. Sí, es verdad que está sonando mucho. Perdón. Ahí va. Gracias.
Vale, ahora. Sí, vamos Ahora, a... vale, El gracias. sonido no nos interesa demasiado. Perdón, bueno, no, decía nada, que no hay cortes en realidad, o sea que lo que se muestra es directamente esta acción, pero hay que tener en cuenta que en realidad la acción debía ser grabada con la cámara. Es decir, que no es una acción y que se documenta con la cámara, sino que en realidad la cámara forma parte de la acción. ¿En qué sentido? En realidad, tal y como vemos, lo que hace la artista es ir cosiendo en su planta del pie una expresión que es el título que tiene relación con el título de la obra. Y ahora vamos a ver, bueno, en realidad lo que dispone es Made in Brazil. Y lo que está planteando, por lo tanto, es aquí da lugar a diferentes interpretaciones en realidad. Desde luego se puede plantear la idea del cuerpo femenino cosificado como un objeto más de consumo, eso desde luego podría estar ahí. Pero también está una reflexión de fondo sobre los medios de producción en realidad también, ¿no? En Brasil, además, en concreto. Bueno, supuestamente, según se comentaba por esos momentos desde el Estado, estaba en marcha una revolución industrial, pero desde luego esa revolución industrial no implicó, no era del todo real, digamos, y la artista en este caso, por ejemplo, la tecnología vídeo tuvo que recurrir a ella. No era made in Brasil, desde luego, fue comprada, o sea, no era de Brasil, y digamos que es una manera de aludir también a la situación del arte en Brasil al mismo tiempo, que es una situación, de nuevo, también podemos hablar de precariedad en ese sentido. Y por lo tanto son dos las posibles interpretaciones que se aportan, ¿no?, respecto a esta obra. Os voy a dejar, como os he dejado el link, bueno, pues me gustaría que lo vierais tranquilamente, pero bueno, aquí continuaremos para poder avanzar hacia otra cuestión que creo que también es interesante, que es esta cuestión del cuerpo en el espacio doméstico, donde el gesto resulta también político por ese espacio en el que se encuentra. Fijaos, resulta curioso cómo en los años 60 y 70 también aparece representado con bastante asiduidad digamos, el espacio doméstico, vinculado además a personajes femeninos de una manera bastante novedosa. Quiero decir, es verdad que, por ejemplo, en el melodrama eso había aparecido, pero digamos, aquí el personaje femenino además es el protagonista principal. Se dejan de lado también los roles relacionados, y de hecho en realidad también lo que se plantea es un cuestionamiento del rol de la mujer en el espacio doméstico. Y por lo tanto tenemos, por ejemplo, aquí a Chantal Akerman, que es fantástica y que ya desde su primera película corta, esta que tenemos aquí en medio, propone un personaje femenino que se encuentra en una cocina y que además acaba, bueno, saltando por los aires, digamos, ¿no? O sea que casi es la expresión de la rebeldía respecto al rol femenino en el espacio doméstico, ¿no? Y desde luego también la chambre, la habitación, de la que por cierto también se ha recuperado una especie de guión de una voz que iría superpuesta a la imagen que se conserva, pero desde luego aparece ella, tal y como vemos a la izquierda, en su dormitorio, comiendo una manzana, en fin, y hay un juego también con la cámara. Y desde luego también la película de Jan Dillman, donde la protagonista es una mujer situada en un espacio doméstico y con gran asiduidad en la cocina, que vamos a ver que aparecerá a lo largo de esta segunda parte de la sesión. Bueno, y desde luego son películas que cuestionan, ya digo, el rol femenino vinculado al rol de la mujer en el espacio doméstico. O sea que resulta interesante que ya eso aparece en este tipo de cine, pero también aparecerá en
De nuevo, vamos a los espacios que nos interesan, pues por ejemplo en Colombia, en el colectivo Cine Mujer, que van a realizar esta película corta con mucha gracia. Os paso el link. Y vamos a ver un poquito. Vamos a ver cómo el comienzo y luego lo pasaré al final, que me interesa al final. Y si queréis disfrutarla, pues la veis ya entera por vuestra parte. Voy a silenciarme. Si veis, desde luego es una gran cantidad de nombres, porque este tipo de producciones se planteaban de manera colectiva. Por eso digamos, el colectivo es el que daba la idea de trabajar en común, ¿no? Bueno, vamos al final directamente.
Julia, deja que tu energía fluya. Qué horror, se me ha colado un anuncio terrible. Ay. Bueno, también está bien. Bueno, no está mal, así ejerce de contraste. Podemos analizarlo si queréis también, que también me parece que encaja. La cuestión es que en la película lo que vemos es básicamente esta mujer que parece que no está trabajando porque está en el ámbito doméstico, pero desde luego va a una mayor velocidad que el resto de la familia. Y bueno, lo que vemos es que es una propuesta bastante directa, que es lo que se proponía hacer el colectivo Cine Mujer. Y pongo de Colombia porque también existía el colectivo Cine Mujer de México y en realidad fueron fundados un poco a imagen y semejanza de los que habían aparecido en otros lugares en Europa, como por ejemplo la Sheffield Cooperative en Inglaterra o en Londres también, por ejemplo. Y es eso, contemplaban además un tipo de trabajo. Lo importante aquí no es solo las películas que hacían, sino cómo las hacían. Era una realización, digamos, en conjunto, colectiva. No querían reproducir el sistema vertical, perdón, propio del sistema patriarcal, decían, y es que conocían además todas las referencias también, pues Simone de Beauvoir, etc. Y entonces, bueno, pues trabajaban de manera horizontal. Y bueno, pues esto resulta bastante interesante en ese sentido. Patricia Restrepo estuvo involucrada también en el colectivo Cine Mujer de Colombia y realiza también otra pieza en la que curiosamente se encuentra también enfrentada a una figura masculina que ejerce de marido, de padre de familia. Y os paso también aquí el link. Ahí va. Y si os parece, vemos un poquito también... dejadme que le... La leche. Echó café en la taza. Echó la leche en la taza de café. Echó azúcar en el café con leche. Con la cucharita lo revolvió. Bebió el café con leche. Dejó la taza sin hablarme. Encendió un cigarrillo. Hizo anillos de humo. Volcó la ceniza en el cenicero, sin hablarme, sin mirarme. Se puso de pie, se puso el saco, se puso el impermeable porque llovía. Y se marchó, bajo la lluvia, sin decir palabra, sin mirarme. Y yo me cubrí la cara con las manos y lloré.
Bueno, veis que aquí además está planteando también, trabajando a partir del gesto, de la repetición del gesto, por medio del montaje, que lo que hace entonces es dilatar la acción, ¿no? La va dilatando un poco al estilo de Eisenstein, pero sin acción, digamos, y sin una acción intensa, me refiero. Y bueno, pues lo que sí que es evidente totalmente es esta diferenciación entre esos dos mundos, ¿no? El mundo en el que aparece esta mujer y el mundo en el que aparece la figura masculina. Bueno, quiero avanzar un poco más, aunque podríamos continuar hablando mucho de cada una de las propuestas, pero bueno, también me interesa traer a colación algunas otras propuestas artísticas que se desarrollan en estos momentos ligadas con el ámbito de lo doméstico, tal y como estamos planteando. Y esta sería bastante interesante, realizada por dos artistas feministas, Judith Chicago y Miriam Shapiro, que se llama Woman House. Y lo que hicieron fue, vamos a decirlo así, ocupar una mansión abandonada y transformarla en una casa con expresiones artísticas relacionadas con las experiencias domésticas de mujeres. Y entonces ahí hay, bueno, todo tipo de medios se trabajan, vídeo, fotografía, instalación, en fin. Lo bueno es que además involucraron a bastantes estudiantes del California Institute of the Arts, Feminist Program y artistas locales, que lo que hicieron fue transformar esa mansión en este escenario, en este espacio doméstico, bueno, que habla sobre lo doméstico. Y también me resulta significativo que en esos momentos aparezcan obras como las de Martha Rosler, donde encontramos esta mujer situada, enjaulada casi en ese pasillo donde cuelgan estas obras de pop art tan brillantes y luminosas, pero donde ella al fin y al cabo, pese a su aspecto pulcro, se encuentra bastante encerrada, ¿no? Y la de Cindy Sherman, que también desde luego plantea la cuestión del rol femenino, reconstruyendo con su cuerpo estas imágenes de estas mujeres que desde luego nos llevan a pensar en los roles femeninos desarrollados en el ámbito del cine, ¿no? Bueno, digamos que dentro de este panorama se encuentra también esta otra obra de Leticia Parente, que de nuevo podemos interpretar también quizá de dos maneras, una que quizá la vincula más con lo que está ocurriendo fuera y que tiene que ver pues con esta mujer y el rol, ella misma lo que hace es, estas imágenes yo creo que nos dan un poco la medida del trabajo, lo que hace es meterse dentro de este armario y colgarse a sí misma en realidad. Y quizá entonces lo que hace es hacer una alusión al rol femenino en el ámbito doméstico. Podríamos entender que eso está ahí, pero de nuevo también está quizá una alusión velada bueno, no tan velada, bueno, pues a la dictadura militar brasileña y a la violencia que ejerce directamente sobre el cuerpo, ¿no? Mediante además también torturas y demás. Por eso digo, hay que plantearlo. Tenemos también, por ejemplo, en esta época el trabajo de Karin Mack, donde lo que hace es, estas son 4 fotografías de, digamos, una acción en realidad que llevó a cabo, donde ella pasa a ser el cuerpo que se dispone, el cuerpo además vestido de negro, que se dispone encima de esta tabla de planchar, en lo que vendría a ser a lo mejor la muerte de la ama de casa, vamos a decirlo así, y podemos relacionarlo desde luego con la pieza de Leticia Parente, Tarea 1, que os voy a pasar el link por aquí. Ahí va. Estoy enviándolo. Bien, es que es verdad que... Vale. Bueno, gracias por reenviarlo. Y vamos a ver si os parece.
aquí la propia artista, vestida de blanco, se dispone sobre la tabla de planchar, boca abajo. Y no aparecen rostros, lo que resulta significativo, y aparece este cuerpo de piel más oscura que procede a planchar a la artista, en realidad. Lo que plantea la pieza en realidad es la cuestión de las diferencias de clase y de raza, que es algo que, digamos, no se había planteado, no lo habíamos visto hasta ahora. En realidad lo que se percibe también es una complicidad evidente entre ambos cuerpos sometidos a una posición determinada, ¿no? Y es una complicidad que habla también de que las dos en realidad se encuentran sometidas al sistema patriarcal. Entonces, realmente sus situaciones se encuentran determinadas por una misma causa, vamos a decirlo así, ¿no? Ay, perdón. Bueno, en ese sentido, también hay una cineasta española, Virginia García del Pino, que, fijaos, hace no demasiados años, para mí, Hágase tu voluntad. Esta es una película que ella realizó en México mientras estuvo viviendo allí, y en ella plantea, vamos a ver un fragmento, porque además esa no está disponible ahora en internet. Bueno, pues en ella plantea también cuestiones de clase y de raza también. Voy a poneros un fragmento y entonces prefiero que sea por aquí. Ay, pues ¿qué es? Que no me gusta. No, pues todo me gusta, todo lo que hago me gusta. Todo. Pero lo que más me gusta es eso, lavar trastes. Lo que no me gusta es planchar porque me hace daño. Me da mucho dolor de cabeza. Eso es el único que no me gusta. La principal que no me gusta es la duda de si va a regresar o no cada vez que se va. Ese es el problema principal, que yo por supuesto tengo toda mi vida hecha al lado de alguien que me ayuda. Entonces mi incógnita todos los domingos es si el lunes va a venir. Y cuando no viene, pues ya sabes que todo empieza con el día en el negativo de no llegó la persona que me ayuda. Ese es el principal problema. Cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? Te digo que me voy a limpiar mi casa y a atender a mis hijos. Sí, pues es que de aquí sale, aunque salga cansada, tengo que ir a preparar comida para cuando mis dos hijos lleguen y todo. Porque como los otros hijos también trabajan, gracias a Dios, porque uno me quedó de 9 años, pero ya salió adelante, gracias a Dios. Pero no, me dedico allá a mi casa. Ya no más trabajo, ya estoy vieja. Ya no puedo mucho, no creo. Los días que no trabajo me dedico a limpiar mi casa. A limpiar mi casa, a lavar. Bueno, quiero avanzar un poco más. Lo que hace Virginia García del Pino en realidad es, como veis, bueno, preguntar a las mujeres que trabajan dentro del ámbito doméstico para otras mujeres que desde luego habréis podido diferenciar cuáles son las que trabajan para quién, es decir, que hemos visto que han aparecido estas trabajadoras, pero desde luego también está la señora que contrata sus servicios
Me interesa ese fragmento, con ese fragmento ya se percibe también qué tipo de posición del cuerpo tiene cada una de estas dos partes dentro de la película. A ella le interesaba también eso. Fijaos en estas imágenes que también, en esta, por ejemplo, de la izquierda que he seleccionado para el documento, básicamente les va haciendo preguntas y van respondiendo. La señora desde luego está bien situada en su silla, con mucha... con bastante naturalidad, digamos, su cuerpo está expandido, podríamos decir, mientras que estas otras mujeres, obviamente las que trabajan para las señoras, pues aparecen en otro tipo de posiciones, ¿no? Sus cuerpos. Bueno, desde luego aquí también está ahondando en la cuestión de clase y de raza del mismo modo, porque suele ocurrir que las señoras, digamos, tienen quizá a lo mejor la piel más clara y las trabajadoras pueden pensarse dentro de a lo mejor de conectadas con las comunidades indígenas, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, que este es un problema en diferentes latitudes latinoamericanas y bueno, pues digamos que ella se acerca de esta manera rápida, ¿no? Pero bastante, yo creo, fructífera a estos personajes. Bueno, obviamente habría que mencionar también a Martha Rosler, pero seguramente conozcáis esta pieza suya. Y os voy a pasar un link donde aparece ella. Os lo paso, no lo voy a proyectar porque en realidad me falta ahondar en otra cuestión y prefiero avanzar. Pero bueno, veis que está la artista en la cocina, en el espacio de la cocina, y lo que hace es apropiarse de una serie de objetos que va nombrando a partir de la vocal con la que empiezan y les va dando un uso frente a la cámara bastante más agresivo del que tienen habitualmente. Digamos que es un comentario paródico a los programas de cocina que, por ejemplo, el que existía en su época, que era de una mujer que se hizo muy conocida, una cocinera conocida que se llama Julia Child, y digamos que ella propone que esto es una anti-Julia Child para evidenciar la posición subordinada de la mujer en la cocina, ¿no? Sometida a toda esta maquinaria, digamos, también lingüística. Bueno, eso ya no nos metemos. Pero bueno, podemos relacionar esta pieza también con la de Martha Rosler, pese a tanto tiempo que ha pasado entre ellas, ¿no? Doméstico, que sería la pieza realizada, digamos, o proyectada en monocanal, y concierto diurno planteada en forma de videoinstalación, con 3 pantallas. Bueno, os voy a pasar también el link por aquí. Y vemos un poquito aquí, si os parece. Voy a silenciar, que si no me oís. Bueno, como veis, son 5 mujeres entre 50 y 70 años a las que anima a situarse de frente a la cámara y romper platos, cosas que no habían hecho nunca anteriormente, para generar el mayor ruido posible, ella dice, ¿no? La artista Golder. Argentina, no lo he dicho, Gabriela Golder.
Dice, el acto de romper platos propone la destrucción de preconceptos sobre la relación que puede establecerse entre la mujer y lo doméstico, la memoria del gesto en su potencial simbólico. Bueno, si os parece que ya queda poquito tiempo, pero voy a esbozar un poco esta última cuestión que me parece también importante y ya cerramos y os doy ya la palabra al fin. Pero bueno, me interesaba plantear por lo menos mínimamente esta cuestión del cuerpo y el gesto como expresiones del pasado, que además en la que nos permite además acercarnos a propuestas más actuales, puesto que propuestas actuales que además están presentes y nos unen, digamos, a las latitudes latinoamericanas, algunas determinadas, y la española. En Argentina, España y Chile se han llevado a cabo diferentes procesos de revisión de la memoria histórica en diferentes momentos. Argentina, España, comienzos de los años 2000, 2003 Argentina, 2007 España, y Chile, digamos que fue más pronta, según tengo entendido, en esto, pero digamos que también ha continuado a partir de 2003 principalmente. Y desde luego esos procesos no han estado ausentes de lagunas en realidad, y eso ha estado ha sido planteado desde el ámbito del documental, desde luego por, ya seguramente la conocéis, Albertina Carri desde Argentina con Los Rubios. Sandra Rueda es un caso que se me ocurre también además de una generación determinada desde España, y Lisette Orozco desde Chile con El Pacto de Adriana. Digamos que estas películas plantean cuestiones de memoria que son interesantes, y quiero mencionar, por ejemplo, también desde Argentina una obra de Julieta Janono, El Pozo, donde curiosamente no aparece ella dentro de la filmación, pese a que es ella quien lleva la cámara. Lo que hace es, dice, acercarme al fondo, acercarme al fondo a reconstruir el sentido a través de la imagen, encuadrando lo oscuro, entrometiéndome con una cámara que gira sobre su pie rotativo. Lo que hace es acudir, después de 25 años, a donde estuvo encarcelada desde los 16 años. Obviamente estamos hablando de un centro de detención y tortura en Rosario, durante la dictadura militar, y lo que filma realmente es la ausencia. Filma el espacio, pero también la ausencia. Quiero por último ya aludir a dos obras que me gustaría mostraros, que son más recientes. Bueno, son 4, pero me voy a centrar en 2. Por una parte es un... a ver, esperad que veo el chat, que he visto que... No sé si hay bien. Vale, perdón. Bueno, son propuestas de 2 colectivos, curiosamente, conformados por 2 personas, por 2 mujeres. Por una parte, el colectivo son de España, son propuestas realizadas desde aquí, el colectivo Nuc Beade y el colectivo Art al Quadrat. Nuc Beade está conformado por Andrea Beade y Kiela Nuc, y el colectivo Art al Quadrat está formado por 2 hermanas gemelas, Gemma y Mónica del Rey, y tanto Nuc Beade como Art al Quadrat realizan reflexiones en torno a la memoria y al pasado, en relación además también a la mujer, a la situación de la mujer. En el caso de Nuc Beade me gustaría proyectaros un fragmento de una dedicatoria a lo bestia, que es una película que realizaron a partir de una investigación llevada a cabo en la sede del Patronato de Protección a la Mujer en una zona de Madrid. Es un lugar que operó durante entre los años 1944 y 1985, durante la dictadura franquista, y ahí era un lugar al que llevaban a mujeres díscolas, consideradas díscolas, en fin, que no tenían una actitud demasiado adecuada dentro de lo que se consideraba en la sociedad del momento, y que eran sometidas, díscolas, y también a lo mejor que tenían una sexualidad diferente, es decir, estamos hablando por ejemplo de lesbianas, y que tenían y que eran sometidas, digamos, a un control del que formaba parte de vejaciones y ciertos maltratos.
Lo que hacen es, vamos a ver el fragmento mejor, en realidad, y os lo voy a poner desde aquí. Objeto número 7. Deportivas blancas con detalles en azul, talla 36, marca Yumas, encontradas en la balda superior del armario de la habitación número 11, quinta planta. En el expediente de María Elena puede leerse: su gran placer es usar calzoncillos y calcetines. Detesta los zapatos de tacón y la primera vez que se presenta lo hace con unos zapatos de los que se usan para baloncesto. A María Elena la detienen en Barcelona en 1968 por su forma de vestir. Poco después la trasladan a una sede del patronato en Madrid. En esta época, en San Fernando, las lesbianas desaparecen de la noche a la mañana. Bueno, lo que hacen es utilizar estos objetos que han encontrado y la manera de que cobren vida, digamos, en el presente, son objetos del pasado, y la manera que tienen de hacer que cobren vida es mediante la utilización de cuerpos de los que no aparecen rostros, que van manejándolos como objetos históricos, que son, por cierto, que pertenecen a un archivo, y los extraen de ese archivo para, digamos, junto con también la voz que estamos escuchando, que va contando, bueno, que va contando, va aportando información acerca de lo que ocurrió en estos, de manera concreta, además, como hemos visto, a determinadas mujeres que vivieron allí. Bueno, pues digamos que eso, van activando, reactivando estos objetos para que aporten esa información junto con la voz que escuchamos. Optan por la doble pantalla también porque hay diversas capas que van proporcionando al espectador, perdón. Y bueno, pues en realidad es una manera bastante interesante porque se está, digamos, un poco optando por una cierta recreación, ¿no?, de la historia, vamos a decirlo así, pero planteándola con esa distancia, ¿no?, que intentan, conseguir para no teatralizar y dramatizar en demasía, cosa que es un peligro, desde luego, cuando abordas este tipo de cuestiones, ¿no? A mí me parece bastante interesante. Luego tienen esta otra propuesta, A Cinquito con derecho a tocar, donde también, de nuevo, como veis a la derecha, optan por estos cuerpos que van manejando objetos que aluden a la historia del pasado, una historia que en este caso se refiere a una tendencia que existía a mediados del siglo XIX en España, que era personas con cuerpos no normativos exhibidas en barracas de feria, bueno, con este grado de espectacularidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también trabajan de esta manera en esta otra pieza y creo que resulta interesante. Y por último, Art al Quadrat llevó a cabo un primer proyecto con las Jotas de las Silenciadas, que luego lo amplió en decoros, danzas y desmemoria. Entonces casi os voy a mencionar un poco, ya que vamos de tiempo regular, os cuento un poquito este otro que, digamos, es más amplio y que esperan continuar en el futuro, puesto que tiene bastantes concomitancias con el anterior. A ellas les interesaba un episodio que existe también en la historia de España durante la dictadura franquista, incluso en la guerra civil, que tiene que ver con una organización dentro del Estado franquista que se organizaba de la formación femenina, digamos, en esos momentos. Esta organización, llamada la Sección Femenina de FET y de las JONS, creó dentro de ella un grupo, una organización de coros y danzas de España. Y lo que hacían era ir visitando diferentes lugares de España con grupos de folclore, bueno, con mujeres y hombres que reproducían el folclore de las diferentes naciones del Estado. Bueno, esto en realidad, el tipo de folclore que estaban trasladando a la gente de la época por medio de esta iniciativa, era un folclore traspasado por el pensamiento, por toda la
por todo el ideario nacional nacional católico propio de la dictadura, del Estado franquista. Y ellas lo que se proponen es hacer ese viaje, reproducir ese viaje, ellas dos, con su cámara, para proponer una alternativa crítica, más bien, o para subsanar un poco ese episodio que ocurrió y proponer otra manera de acercamiento al folclore, pero también a historias de mujeres represaliadas, de mujeres torturadas dentro del franquismo y sometidas a ese ideario nacional católico. Lo que hacen entonces es grabar en diferentes lugares donde ocurrieron estas historias, en total 11, y recurren a mujeres que han estado involucradas, que han tenido familiares, que han sufrido a mujeres que han sufrido este tipo de actos violentos. Y bueno, pues involucran también a grupos locales de folclore para contar sus historias por medio de este tipo de los diferentes tipos de temas y prácticas de folclore español en las diferentes zonas de España. Así que bueno, vamos a ver si os parece también un fragmento que estaría aquí. A ver, veamos. Tenéis aquí, de hecho, os voy a poner aquí el link porque aquí tenéis, por ejemplo, un vídeo, el vídeo lo vamos a ver ahora, un tour virtual, una publicación y la descarga de la hoja de sala donde esto se exhibió, esta propuesta, que no solamente consta de este vídeo que vamos a ver, sino también de otros muchos objetos que ya van componiendo y recomponiendo. Así que me interesa que lo veáis con calma y os pongo aquí el link entonces y así lo podéis disfrutar mejor. Vamos a ver si os parece el vídeo, que al menos nos da un poco... La maestra María Nievas, la de la libre enseñanza, en Pozaldez fue alcaldesa, en Pozaldez fue alcaldesa de época republicana. Entusiasta de la escena, la cultura y poesía, una obra de teatro, con niños creo en la villa. Eran 12.000 presas en ventas en un aforo de 503. Un plato frío al día, el suelo por colchón. Pa' beber hay saliva, porque el agua es de color marrón y no quejarse rojas. Que la fosa es peor, que insensatez decir que no es necesario ya, desenterrar la memoria y encontrar la paz. Bueno. Voy a dejar de compartir, que así vuelvo a la sala. Aquí. Bueno, en realidad hemos estado así viajando en el tiempo, en el espacio,
principalmente desde los 60-70 para acá, pero bueno, sí que me parecía que se encuentran resonancias entre estos diferentes espacios y lugares donde hemos estado en obras muy diferentes, eso sí, entre sí, pero que tienen en común un poco, encontraba yo, estos motivos que tenían que ver con el trabajo con el gesto, el espacio doméstico principalmente y también, digamos, la cuestión política, ¿no? Trasladada desde ahí. Bueno, yo creo que como me pasa de tiempo no voy a cerrar nada más. Tenía unas conclusiones, pero quizá ahora aparezcan cuando hablemos un poco, si os parece. Si habéis aguantado ahí. Gracias, Laura, por este recorrido de imágenes, de video, de cine experimental. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a través del micrófono o por el chat. O comentario, Comentario. Gracias por estar ahí. Bueno, por mientras yo tenía una pregunta, pero en relación quizás al texto, como un poco en relación a la clase, que hablaba sobre como el gesto puesto en evidencia, quizás como el último recorrido ya en la actualidad, ¿cierto? Como en las redes sociales, y como contra estos gestos repetitivos promovidos por la tecnología, como si nos pudieras, quizás también por tiempo no dio para hablar mucho de ello, pero que sería buenísimo poder complementarlo. Sí, mira, es verdad que es una pena, pero claro, aquí podemos hablar, por ejemplo, de, a ver, hago así búsquedas por aquí, porque si no, no... mira, podríamos hablar, por ejemplo, de Amalia Ullman y el proyecto que desarrolló en Instagram. Fijaos, en realidad esto es muy curioso, porque además esto parece una imagen extraída de Instagram, y lo que ella hizo fue, durante un tiempo, construirse un personaje que imitaba las poses y las posturas, los espacios habituales en Instagram. También, como veis aquí, el chat, o sea, no el chat, los comentarios además estaban también en activo y por lo tanto lo reproduce totalmente, ¿no? Tiene además esto, claro, es una corporeidad, un gesto, una posición, una postura muy presentista, ¿no? Claro, igual que las redes. O sea, es verdad que la tecnología implicará más cosas. Espera, porque no estoy compartiendo, qué tonta. No. Ya me salí de aquí. A ver, espera, que no me acuerdo. Ay, ya salí de aquí, perdón. voy. Ay, Dios. Voy. Ay, vale, voy. Mirad, estaba aquí. ¿Veis esta imagen, por ejemplo? Os decía que esta parece extraída totalmente, ¿no? Y sin embargo es esta artista que en realidad muy joven, además, que ella, pues eso, imitó, ¿no? Y utilizó el medio de Instagram, quiero decir, la tecnología, ¿no? Y las redes sociales, y aquí están activos los comentarios también. Esto también, obviamente, resulta muy interesante. Podemos hablar también de Flora Liberty, a ver, con el proyecto, a ver, no sé si traducido, bueno, veamos, autoexposiciones sería, bueno, a ver, aquí. Mirad, lo que hace Flora Liberty, que yo creo que está disponible por ahí, mira esta, por ejemplo, sí, están disponibles, ¿veis? Los tenéis disponibles. Se pueden visionar. Bueno, pues aquí hizo varias piezas que, por ejemplo, esta se llama Am I, soy, y aquí son, lo que hizo fue captar, recopilar, apropiarse, claro, la apropiación es fantástica ahora, apropiarse de imágenes de internet, sobre todo quizá de YouTube, donde aparecen, pues veis, sobre todo jóvenes, chicas y chicos, sobre todo chicas aquí, que preguntan a cámara, soy guapa, por ejemplo, ¿no? Así con este gesto, con este tono, digamos. Y vemos cómo, claro, ella opta por la pantalla múltiple, porque de lo que habla precisamente también es del propio medio, ¿no? De cómo en realidad YouTube, Internet, lo que promueve en realidad es la repetición.
básicamente. Aquí el gesto desde luego también se vuelve convencional, que habíamos empezado como por ahí, ¿no? Porque en realidad se reproduce totalmente. I was on the internet and... Incluso hasta las palabras, ¿no? Pero también veis este formato, ¿no? De estar dentro del ámbito doméstico, además, por cierto, esta expresión que se utiliza además para hablar de esto, que es la extimidad, ¿no? Que no es ni intimidad ni está en el exterior, digamos, en fin. Y bueno, pues veis es que se reproducen, ¿no? Digamos, es un poco... Y lo que quiere evidenciar es esto, básicamente. Tiene varios disponibles, o sea que... Bueno, veis, por ejemplo, aquí, o sea, lo que va haciendo además es disponer y en un momento determinado esto es increíble, ¿no? Fijaos aquí. Y aquí están repitiendo el gesto. Glow. This is just what I do when I want my skin to look a little bit better. Sí, estos serían, por ejemplo, varios casos. Ay, no sé si en el chat. Vale, gracias. Vale. Pues esto sería un poco, por ejemplo, por mencionar dos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, es muy interesante, yo creo, estas expresiones artísticas que se están desarrollando utilizando la propia tecnología para cuestionarla, digamos, ¿no? Que obviamente en este último caso además es una apropiación total, ¿no? Y la apropiación, bueno, funciona muy bien cuando eso ocurre, la verdad. Así que, bueno, esa sería un poco la deriva que podríamos haber también contemplado, ¿no? Pero sí se están haciendo cosas muy interesantes en esa línea. Claro, porque igual ahora lo veíamos más como centrado o específico en el espacio doméstico. Pero como pensando también en las tecnologías o en el aparato mismo, como cuestionamientos sobre el cuerpo, o sobre cuestiones que salen de ese ámbito, claro, como que llama la atención y se están produciendo muchísimo. No sé si sí que es hay verdad alguna... que iba a comentar solo una cosa. En los 70 es verdad que también los artistas que adoptan la tecnología vídeo también están reflexionando sobre la propia tecnología. O sea que en realidad eso ya igual podemos encontrar ahí. La tecnología en relación al cuerpo también, quiero decir, porque muchas veces utilizan su propio cuerpo como medio. Pero claro, ahora es que ya estamos hablando además de una tecnología que está al alcance de todas las personas. Entonces eso, digamos, alcanza otro tipo de dimensión. Pero bueno, nada, quería solo comentar eso. Gracias, Laura. Bueno, no sé si hay más preguntas. La verdad es que desde hace como, a ver, método de análisis. Yo no sé, desde hace varios años llevo ya centrado un poco en este tema, en el cine y vídeo, sobre todo cine experimental realizado por mujeres y realmente lo que me ocurre es que identifico tendencias, vamos a decirlo así. O sea, mi manera, digo, primero como pregunta concreta relacionada con lo que os he planteado aquí, va en esa dirección. Es decir, sí que percibo como tendencias que además también ahora se están un poco como repitiendo en cierto modo, pero con modificaciones, vamos a decirlo así. En cuanto a método de análisis, es difícil contestar a eso, porque aquí lo que os he propuesto en realidad es como un panorama. No he optado por una metodología específica, sino que lo que quería era plantearos como una muestra de este tipo de tendencias que creo que sí que están presentes en el cine y vídeo experimental realizados por mujeres desde esos momentos que hemos considerado hasta hoy. En cuanto a método de análisis, de manera particular, a mí me resulta interesante sobre todo la cuestión de esto justo que hablábamos, la cuestión de cómo determinadas narrativas cómo determinadas propuestas como estas están planteándose como alternativas a, digamos, lo mayoritario, a aquello que circula de manera
mediática, en realidad, ¿no? Porque es verdad que en el fondo son planteamientos que se están planteando como contranarrativas, vamos a decirlo así. Es decir, que son alternativas a las narrativas, ya digo, hegemónicas, ¿no? Y las hegemónicas son además las que circulan por los medios de comunicación, que como sabemos a partir desde el siglo XX eso, bueno, pues va en aumento además, hemos hablado ahora de Internet, así que me interesa sobre todo mirarlas desde ahí. Porque en realidad creo que todas de una manera o de otra y de diferentes maneras en realidad se plantean desde ahí. Una vez planteado esto, cada una lo resuelve de una manera diferente. Y entonces quizá hay que prestar atención a cosas diferentes. También me interesa mucho, aunque aquí no lo he planteado, las cuestiones de circulación. Lo he planteado muy poquito, esta cuestión que os he dicho de lo transnacional. Como en realidad, pues eso, cosas que se estaban haciendo en Canadá o en Inglaterra también tienen resonancia en otros lugares. No os he comentado, pero por ejemplo el colectivo Cine Mujer fue fundado por Sarah Bright, que aparecía en los créditos, y esta Sarah Bright había estudiado en Londres y había estado trabajando para la BBC. Y vuelve a Colombia y funda el colectivo Cine Mujer. Y qué curioso que además también luego aparece un colectivo Cine Mujer en México, donde también están involucradas mujeres que algunas de ellas conocen lo que se está haciendo fuera. En España ocurre igual, quiero decir, o sea, vamos, que a mí me interesa también ver mucho esto, ¿no? De considerar las propuestas, pues por ejemplo, realizadas en España, al hilo de lo que se está haciendo fuera en realidad, porque ocurre mucho esto, ¿no? Es decir, que se mira mucho hacia afuera y se incorporan elementos de fuera, pero me interesa mucho ese proceso de reincorporación, ¿no? Porque al fin y al cabo, como digo, son contextos diferentes. Entonces, al realizar esa operación, se introducen modificaciones, se modifica, digamos, ¿no? Para insertarlo en el contexto en el que te encuentras, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho también como análisis, como medio de análisis un poco en el sentido de... Ahora bien, luego hay métodos de análisis muy variados. Hay, por ejemplo, autoras que se han dedicado a estudiar desde aplicando el psicoanálisis, otras que, por ejemplo, Julia Kristeva está también ahí con la semiótica. Digamos que a mí me interesa mucho esto último que os he comentado, pero aunque aquí no lo he... Se ha dejado ver por esto, porque hemos visto varias cosas y digamos, las he puesto en común, pero bueno, eso es lo que me interesa, la verdad. Pero eso depende, cada una tiene que buscar el método que le guste más, que le atraiga más, ¿eh? O sea, que vaya más con ella, tengo que decir. Hay otra pregunta también en el chat. ¿La puedes leer? Sí. A ver, que lo voy a mirar porque no lo conozco. Déjamelo ver. Ah, sí, sí lo conozco, calla, perdón. Sí, lo pasaron en el Reina Sofía aquí, dentro de una... Sí, este me gustó también, sí. Sí, a ver, voy a recuperar la pregunta porque ya me he centrado en bueno, no, porque a ver, sí, claro. Cabe sobre todo, yo creo, por esta presencia del cuerpo frente a la cámara, llevando una acción determinada. Lo doméstico no lo sé, bueno, lo cotidiano sí, que en realidad puse cotidianidad y a lo mejor lo cotidiano sí, y eso transformarlo en, esa operación de transformarlo en algo diferente, que es eso, en realidad sí, ese proceso que en realidad casi es como de apropiación y recontextualización, ¿no? Resignificación, diríamos, más bien aquí. Sí, eso desde luego está ahí, en esta pieza, que tiene también su gracia, entre comillas. Bueno, es que a veces la gracia es terrible, pero sí, yo, esto que preguntabas, ahí, esta Claudia, creo, si es cierto lo que pones, de que es tu nombre, pues sí, sí, yo, sobre todo en esto que comentamos, ¿no? En una cosa que es cotidiana, transformarlo y resignificarla, ¿no?
para además descubrir algo que no se esperaba, desde luego, y algo que tiene que ver con la situación política, ¿no? Y social. Sí, sí, eso sí, 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 además, muchas gracias. Sí. Buenísimo, Laura. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Entonces, muchas gracias a todas y a todos. Que nada, os he dejado cosas ahí para que luego ya continuéis un poco y espero que os haya interesado para luego hacerlo. Pero bueno, esto era un poquito la punta del iceberg, ¿no? Luego ya hay mucho más ahí, pero bueno, muchas gracias, María, Luciana, Gabriel. Gracias también a todos por venir también.